Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a empezar en un ratito. Espero a ver si Rick está por ahí o alguien de los chicos, si se escucha todo bien, si está todo bien. Bueno, acá me dicen que todo se escucha bien, así que vamos a empezar. Hola Mariana, hola taller. Bueno, vamos a empezar. Primero, quiero agradecer a Bifurcaciones, a Ricardo que hizo este ciclo que estuvo muy bueno, menos ahora esta charla, pero todo lo anterior fue muy bueno. Pero realmente para felicitar a Ricardo por el esfuerzo, por hacer esta movida, por juntar gente a conversar sobre temas que ciertamente nos interesan, que nos gusta escuchar voces de diferentes países pensando sobre temas parecidos o temas que probablemente nos ayuden a construir proyectos propios también más adelante. Eh, a Ricardo lo conocí el año pasado, a Bifurcaciones, y, y con él, bueno, tenemos de por medio ahora un proyecto editorial que nos tiene muy entusiasmados y algo de la charla de hoy, algo de eso va a hablar. Por otro lado, esta charla, bueno, cuando Ricardo nos hizo la invitación a toda la gente que participábamos, nos dijo, bueno, den alguna charla que ya hayan preparado o alguna clase que tengan, no preparen demasiado, pero evidentemente las condiciones de encierro de cuarentena que estamos teniendo nos obligan a pensar de otra forma, nos obligan a transformar de alguna forma lo que estamos pensando respecto a lo mismo que dijimos tal vez hace un año. Esta charla yo la preparé para un taller que di en el Centro de Investigaciones Artísticas. En ese momento pasó a llamarse Centro de Investigaciones Antifascistas en Buenos Aires. En junio, julio del año pasado, ahora no recuerdo bien, pero ciertamente fue antes de muchas otras cosas que han pasado en todo este tiempo. En ese momento estaba todavía el gobierno de Macri en la Argentina. La palabra antifascista empezó a aparecer también en algún tipo de repetición en otros lados. Por otro lado, al poco tiempo, en ese año, el año pasado, comenzamos junto con Lucas Gilardi y un equipo a dar clases con una cátedra con una forma de ver las cuestiones urbanas personales. Yo formo parte de un colectivo, en realidad somos dos arquitectos que trabajamos en temas urbanos también. Empezamos construyendo con material de descarte y terminamos construyendo microinstituciones o espacios de comunicación entre las personas. Y eso, bueno, nos fue llevando a pensar también en términos de cómo la educación puede llegar a atravesarnos de alguna forma. Bueno, bien, todo esto para decir que esta charla me hizo acordar un poco, no va a ser tan diestra como la que dio Julieta ayer, Julieta Castañeda, que es muy buena la charla, porque ella está escribiendo a partir de la invitación. Bueno, me puse a escribir el texto, corregí el título que estaba, que decía para un urbanismo de la colaboración, para un urbanismo de la cooperación. Lo voy a explicar más adelante, que es un poco el nombre original, pero tiene algún contexto. También quiero aclarar que probablemente muchas de las cosas que hable tengan que ver con la Argentina. Sepan comprender quienes no viven en Buenos Aires o en la Argentina en general, el nivel de adaptación que seguramente tienen en sus propios países o en sus propias regiones o en sus propias culturas o lugares en donde estén.
Probablemente haya traducciones que hacer, pero el interés es que se pueda entender sobre cuál es el problema que atravesamos, en términos de las cuestiones urbanas. En principio, lo primero que aparece por delante de nuestra cabeza es decir, bueno, escribí una síntesis que está publicada en el programa del ciclo de BIF 19, de las charlas estas que hemos estado dando. Me toca dar la última en alguna medida, algunas de las cosas que se han dicho me interesa como también subrayarlas o comentarlas. Me encantan porque también, como decía antes, me ayudaron a pensar en otras cosas, pero en principio tengo que aclarar que esto es como vieron los documentos compartidos, ¿no? No es una conferencia, es una invitación, es como un documento compartido y bueno, entonces todo lo que vaya ocurriendo tiene que ver con eso, con abrir un campo de conversación. El texto, por eso hay algunas cosas que las voy a leer como si estuviera contándoles algo que quiero escribir. Me interesa que tenga ese tono, que tenga un tono como de un diálogo en construcción o de una charla en construcción, no en algo acabado, pero sí lleno de preguntas. Probablemente esas preguntas ya vienen desde ese curso, ese taller, que se llamaba Para un urbanismo de la cooperación y que contaba con una hipótesis que tiene que ver con unas preguntas un poco tal vez ingenuas, que spoileo, digamos, no tengo más que estas preguntas, quiero decir, todo lo que venga después son construcciones respecto a esas preguntas, pero que no intentan decir nada más que preguntarnos cosas. En primer lugar, digamos, empezaba así, digamos, ese pequeño texto, dice, ¿pero quién podría estar en contra de la cooperación? Y si la respuesta es que nadie podría oponerse, ¿cuál será el motivo por el cual este sentido común no está acompañado de herramientas concretas que posibiliten maneras eficientes de instrumentación o sencillamente no esté más afianzada cotidianamente como hecho cultural? Y sigue con otra pregunta. ¿Y si la ciudad es nuestro organismo en común, por qué motivo el urbanismo no forma parte de las conversaciones cotidianas de sus habitantes? ¿Por qué no es un conocimiento que todo el mundo opine, digamos, que un taxista te diga, acá lo que hay que hacer es tal cosa? ¿Por qué de ese tema no es tan así, digamos? Bueno, para empezar a conversar sobre estos temas, me interesaba, en esta última pregunta sobre todo, ¿por qué motivo el urbanismo no forma parte de las conversaciones cotidianas de sus habitantes? Por ahí situar de qué urbanismo estamos hablando. O sea, definir el urbanismo implica una cierta complejidad, es una disciplina como muy amplia, pero, digamos, si uno de una manera tal vez muy genérica dijera, bueno, podemos hablar que es una disciplina de orden y producción estatal y como tal atiende los intereses del bien común. Podríamos decir eso. Bueno, sabemos que no es así, sabemos que sobre todo en los últimos años, los desarrollos urbanos, el pensamiento sobre la ciudad, la acción de transformación de la ciudad, los crecimientos de la ciudad están atravesados por intereses económicos, esos intereses económicos responden a corporaciones y las disciplinas profesionales responden a esos intereses económicos, con lo cual no queda otra duda de que el urbanismo que se hace responde a unos intereses que no son del común. En algún punto en esa frase yo decía, lo cierto es que la vida del común en las ciudades y el poder de decisión de las personas quedaron relegados a esa superficie prefigurada que en algún sentido nos predetermina, coordina nuestras percepciones y organiza nuestras formas de vida. El ambiente se modela entonces a consecuencia de esas lógicas que atienden a la producción de riqueza concentrada sin considerar los desequilibrios que ocasionan. Entonces, podríamos decir entonces que no es esa disciplina que atiende al bien común. Podríamos decir también que tampoco es, para decir definiciones que no son, ¿no? Que el espacio público es el territorio del urbanismo, sabiendo que básicamente la pulsión por el espacio privado es la que define la transformación urbana. O los dibujos que están narrados en los códigos sobre posibilidades de producción de la ciudad atienden a intereses concretos. Tampoco podríamos decir que el urbanismo es una disciplina que opera sobre lo construido nada más o sobre lo visible, sobre el campo de lo visible.
no sería eso el urbanismo solamente. Digamos, entendemos que ahora, en la era de la comunicación, de las informaciones, donde todo se transforma de una forma muy veloz, donde las dinámicas son inaprensibles y los vínculos provienen de la esfera de la información y de la capa digital que nos está moviendo incluso hasta en este momento, tampoco podríamos decir que solamente atiende el núcleo de lo visible. Pero sobre todas las cosas, lo que podemos decir que el urbanismo no es tampoco la materia de los especialistas. Quiero decir, podríamos decir también que lo que no es el urbanismo es la materia eminentemente de los especialistas. No es el lugar donde el resto no puede opinar, donde el resto no puede intervenir, donde el resto no puede transformar y decir y hacer transformaciones urbanas o relaciones con otro tipo de dinámicas. No es materia de esclarecidos, no es materia de personas que están a un nivel diferente de otras. Y si algo ocurre respecto a que estas imágenes y estas definiciones del urbanismo que estoy dando anteriormente alientan la lejanía, son parte de una verdad instalada basada en la cristalización de esta palabra, urbanismo, que también no es muy glamorosa, no despierta pasiones, no podría formar parte de la cultura pop, digo, no podría formar parte del fanatismo de la juventud, ¿no? Pero no creo que no sea posible, no creo que no sea posible que el urbanismo no sea una materia, que no sea una materia, quiero decir, que no sea algo que pueda ser comunicable, que pueda ser tomado por los demás como algo propio. Por muchos motivos antes expuestos, ha sido conveniente que la implicancia esté lejos del alcance nuestro, que la implicancia del urbanismo esté lejos del alcance nuestro. Para que la ciudad sea aún de nuestra incumbencia, hay palabras que merecen ser reapropiadas, que deben ser incorporadas a la vida cotidiana, a los intercambios personales, a la posibilidad de que se asocien con los proyectos colectivos como una necesidad vital. Por ello, y casi desde una definición arcaica, vale afirmar que el urbanismo es una disciplina que sería más sencilla de identificar en sus objetivos si se resumiera a ser definida como la vida con les, las, los otros, la vida en común, la disciplina de la copertenencia mutua. En este caso, yo lo que me imagino que los que están viendo esta charla o los que la vayan a ver es gente que le interesa el urbanismo, con lo cual estamos hablando entre nosotros. Estoy aprovechando para hablarlo en un núcleo muy cerrado, muy escueto, muy poco popular, muy poco, ya lo decía antes, clamoroso en algún punto para darle un nivel de banalidad necesaria que tiene que tener también, para que se vuelva popular. Entonces, en ese caso, esta charla opera como una invitación a ver de qué forma estos pocos que somos podemos ser más, de qué forma estos pocos que hablamos de la ciudad podemos preocuparnos más por estos temas. Estoy convencido de que esas situaciones de multiplicación lo único que pueden generar es que se produzcan otras cosas, que se produzcan cosas diferentes, porque confiamos en la inteligencia colectiva, confiamos en que la reproducción de temas, en la inclusión de temas en la vida cotidiana, la apertura de una agenda para esa vida cotidiana puede llegar a ser interesante. Puede llegar a ser interesante para los chicos, para las chicas, para los jóvenes, las jóvenes, para quienes estudian en la primaria o en la secundaria, o para quienes estudian en otras situaciones de escolaridad o que tienen otro tipo de aprendizajes. Entonces, bueno, puesto esto en situación y entendida que la vida en común, como le estaba diciendo recién, sería el urbanismo, yo creo que se resuelven varias cosas pensándolo así. Se resuelve la tecnocracia que implica el urbanismo. Quiero decir, no queda fuera lo técnico, no queda fuera el dato tecnológico, técnico, tecnocrático, burocrático. Queda dentro de una situación afectiva, la vida con los otros, la vida con las personas, la vida con el otro, la otra, lo otro, el ambiente. Hay una necesidad que tengo ahora como de poner en qué contexto decir esto, porque ¿cuál es el contexto actual? Les contaba antes que cuando
cuando nos encontramos con Ricardo en Buenos Aires para una presentación de un libro que le hicimos en nuestro taller de proyecto de la facultad. Dicho sea de paso, todo esto tiene que ver también con pensar cómo enseñar en una facultad temas urbanos y cómo transmitir eso. Jamás nos imaginamos que en un momento que nos dimos un poco de máquina para hacer un libro para niños y jóvenes de historietas sobre temas urbanos, que iba a pasar lo que pasó en Chile, o que iba a cambiar el gobierno argentino, o que íbamos a tener la pandemia. Bueno, todos estos cambios nos obligan a pensar de que tenemos un suelo muy movedizo, tenemos una situación muy movediza. Y cada cosa que nos pasa parece que fuera la más crítica. Cada cosa que ocurre parece que fuera la más grave. Y cuando hablamos de temas colectivos, para situar en contextos, hay dos clichés que tenemos en Argentina. Citar a Borges o hablar del 2001. Bueno, citar a Borges desde una cuestión de lo individual o de la situación del genio creativo que nos autoriza y nos avala a decir lo que querramos decir. Y citar al 2001 porque nos involucra en una catástrofe colectiva que nos puso en un lugar diferente. Nos cambió formas de pensar a muchas de las personas, por lo menos de mi generación. En todo caso, lo que voy a hacer es hacer los dos clichés, los dos lugares comunes, y voy a citar a las dos situaciones. Por un lado a Borges y por el otro lado al 2001. Generalmente a Borges se le pone una situación interesante cuando hablamos de que él nos bendijo para que podamos asumir todas las tradiciones, que en el escritor argentino y la tradición, él escribe algo así. Pero lo que voy a citar es un texto triste de Borges, un texto casi, me parece, olvidable, para bajar un poco esa situación individual, que se llama Nuestro pobre individualismo. Es un escrito que hizo en el 1946, en el ascenso del gobierno Perón, en una situación en la cual estaba tratando de abandonar o de cimentar una crítica al nacionalismo, que bienvenida sea en algún punto, porque estaba saliéndose del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y los nacionalismos habían sido muy nocivos en ese punto. Pero en un punto, cuando describe al argentino, Borges dice lo siguiente, voy a leer la cita de este texto. Dice, el argentino, a diferencia de los americanos del norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a las circunstancias de que en este país los gobiernos suelen ser pésimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstracción. Lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano. Y sigue diciendo, su héroe popular es el hombre solo que pelea con la partida. Martín Fierro, Juan Moreira, el Hormiga Negra. Esos son los ejemplos que él situaba. Es un texto que después es totalmente desmentido por el peronismo en términos de que el Estado empieza a tomar vida pública en la Argentina, empieza a tomar vida pública hasta en gobiernos militares, el Estado volviéndose muy totalizador y muy violento y masacrante de su propia población. Pero lo cierto también es que con el tiempo se desmintió en la literatura, porque, bueno, últimamente también la idea del héroe colectivo es una idea que se tomó bastante en cuenta respecto a cómo nos estamos pensando en nuestro país y el Eternauta, por decir una historieta clave, es la que reemplaza la situación del héroe individual por el héroe colectivo en el lugar común últimamente producido. Pero para salir de los elementos literarios de Juan Moreira, de Martín Fierro, el héroe colectivo hace muy poco tiempo, en la Argentina y en todos los países de Latinoamérica que se ha manifestado, en la Argentina bajo el nombre Ni Una Menos, que es un movimiento de transformación feminista, eso demuestra una heroicidad colectiva. Entonces, de todas maneras, el texto de Borges habla del individualismo y la palabra esa es muy marcante, es muy, muy fuerte. Yo en esta época de pandemia, no sé en sus lugares, como lo están viendo, pero hay muchos impulsos individuales, hay también mucha noción hubo también nociones del sálvese quien pueda, hubo nociones del pensamiento
solitario. No podría decir que eso es constitutivo, digamos, ¿no? Pero sí hay algo que está ahí latiendo. Y en la situación de soledad o en la situación del individuo solo, estando dentro de la casa, como estoy ahora yo, como están ustedes, espero que estén pasando lo mejor posible este tiempo. Uno ve películas, ¿no? El otro día vi, se las recomiendo, Buster Keaton, Sherlock Jr. se llama la película. En un momento, Buster Keaton, que trabaja de proyectorista en un cine, se queda dormido mientras está proyectando una película y sueña que sale de la cámara de la cabina donde está proyectando, baja hasta la pantalla, se mete dentro de la pantalla y adentro de la pantalla empieza a ver cómo las imágenes de esa película van cambiando de escenario, van cambiando de situación cada 3 segundos más o menos. A lo cual Buster Keaton se cae, tropieza porque esa situación le cambia todo el tiempo. Él no sabe esa película que está pasando, de qué se trata, y podríamos decir que el acróbata más impresionante del cine ve que su cuerpo cede ante las imágenes, cede ante el cambio de cada uno de los escenarios y cede ante lo que se le mueve debajo de los pies. Esa imagen me pareció muy, muy poderosa, porque era un reflejo también de estas situaciones de cambio histórico, de cambio social, en donde no sabemos cómo estar parados, dónde estar parados, qué hacer, qué no hacer. Y en donde nos vemos sorprendidos también por lo que está ocurriendo. Yo notaba que, bueno, que probablemente las caídas de nuestras naturalizaciones, bueno, son cosas que estoy pensando ahora para este escrito que les contaba. Está incompleto, está haciéndose y ojalá que se pueda terminar. Lo que tenía que ver con ese cambio, vuelvo a repetirlo también, tiene que ver con que en este tiempo también estuve pensando mucho en Chile, un poco porque yo notaba o noto, y ustedes también lo notarán, quienes hemos vivido el 2001 en la Argentina, muchos puntos de contacto con lo que pasó en Chile. Yo no me quiero olvidar lo que hace 2 meses estaba ocurriendo tampoco por el efecto de la pandemia. No quisiera tampoco pensar que el pasado es tan corto o el pasado es tan olvidable tan rápidamente, pero lo cierto es que Chile vivió una movilización popular como pocas veces se ha visto, tal vez hasta más intensa y fuerte que la que vivimos en Argentina, pero me hizo acordar mucho esa situación, sobre lo que estaba pasando en la calle, sobre la potencia, ¿no? Sobre la potencia de todo eso. Y en ese caso, ese recuerdo del 2001 es por eso también que lo traigo, porque en ese momento, cuando salimos del 2001, apareció un libro que a nosotros nos marcó mucho. Cuando digo nosotros, es un grupo de gente que estábamos trabajando juntos y pensando juntos. El libro se llama Pensar sin Estado, de Ignacio Leucovitz. Se llama Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez. Y como esto es YouTube, voy a hacer un comentario de libros ahora. La charla se termina y voy a comentar este libro. Traté como de hacer una especie de resumen de ese libro, porque me pareció que era como muy esclarecedor del momento en el que estamos viviendo, porque repite muchos de los temas y porque estamos pensando siempre que lo que vivimos es lo más excepcional, cuando en realidad ya lo vivimos, que tenemos una capacidad de olvido muy grande, y esa capacidad de olvido tan grande es la que nos permite repetir lo mismo todo el tiempo. Y en ese libro es una recopilación de ensayos. El primer ensayo es del año 94 y termina en el 2004. Ignacio Leucovitz ha sido una referencia muy grande para un montón de gente. Falleció muy joven en ese momento, prácticamente, y entonces no se pudo saber mucho más de lo que pudo haber contribuido al pensamiento, por lo menos de nuestro país, y considero que del continente también. El primer ensayo, él analiza la reforma constitucional de 1994 en la Argentina, y lo que toma nota es la idea de una inclusión en el artículo 42 de la Constitución de la figura del consumidor como figura constitucional, y de los derechos y los
los derechos a reclamar como consumidor que empieza a tener el ciudadano. Y en su ensayo hace consideraciones que nos hacen pensar en que en ese momento se estaba sustituyendo parte de la consideración ciudadana a una figura que era la figura del consumidor, y que la figura del consumidor estaba subsumiendo la figura ciudadana en muchos aspectos, y que a partir de ahí había como un cambio. Estamos hablando del 94, y que hasta el 2001 pasaron 7 años hacia crisis, esa crisis financiera y social que vivimos. En algún punto, siguiendo el relato de Borges, lo que pensaba era que si Borges pensaba que el ciudadano era un individuo, que no era un ciudadano, sino que el argentino era un individuo, Leuckovic lo que estaba diciendo es que el ciudadano no es un individuo, es un consumidor. Y en ese punto se sientan las bases de algo que es algo que no tiene que ver con quien exige sus derechos, sino que es alguien que tiene una actitud reclamante ante la ciudad. Una actitud reclamante quiere decir alguien que no toma participación, pero se siente en el derecho de reclamar sin tomar participación, sin tomar parte del asunto urbano, del tema de la ciudad. Sea el consumo o lo que sea. Y pensaba en lo siguiente, dice, y ese formato es una de las bases sobre las que se sustenta la figura tan usual que es la figura devenida del sujeto reclamante. Yo le llamo el vecino también, no sé. Para otros, el engorrado, esto aparece en otro libro, que lo voy a nombrar más adelante. Investidura que viene por obra y gracia de lo que proveen plataformas tales como los foros de los diarios online o Twitter en simplemente odiadores. Yo creo que hay una relación directa entre el reclamo y la construcción de sistemas de odio que hemos estado viendo en el último tiempo a nivel comunidad interna del país. No sé si en otras ciudades les ocurre que hay ciertas plataformas que antes que tenían una potencia constructora se transforman en productoras de odio. El segundo punto que aparece en el libro que quiero poner en juego es la idea de catástrofe. La primera era la de consumidor, la segunda la idea de catástrofe. Y les leo. La palabra catástrofe hace un tiempo que circula cuantiosamente entre nosotros. Parece un mero intensificador, del tipo de la peor crisis de nuestra historia, como si uno anduviera simultáneamente con un catálogo de nuestras crisis y un preciso crisómetro destinado a compararlas. Sin embargo, su persistencia pretende algo más que ese valor cuantitativo. Intenta referir otra cualidad. En este sentido, la catástrofe es una dinámica que produce desmantelamiento, sin armar otra lógica equivalente en su función articuladora, sin sustituirse por nada. La catástrofe post-estatal, estamos hablando de una época en la Argentina que yo creo que se mantuvo durante bastante tiempo, que fue el desarmado total del Estado en la década del 90 y la pérdida de la noción del Estado en algún punto. Hemos vivido de la idea de Borges de que no teníamos Estado a una idea de Estado absoluto, a una idea de vaciamiento del Estado. Todo eso en 70, 80, 90 años. La catástrofe postestatal implica literalmente la liquidación de cualquier noción de estabilidad. La catástrofe estatal sucedía en un horizonte estructural. La catástrofe postestatal transcurre en un medio fluido, disperso, intrínsecamente imprevisible. Y acá viene algo que me interesa marcar muy, muy fuertemente. Dice, ¿qué le sobreviene a nuestra noción de catástrofe cuando pasamos a habitarla según sus propias estipulaciones? Pensemos en cualquier catástrofe, pero podemos pensar en esta situación también como catastrófica. ¿Qué le sobreviene a nuestra noción de catástrofe cuando pensamos habitarla según sus propias estipulaciones, cuando nos marca la cancha? Lo que nos sobreviene también sobre los conceptos con los que comprendemos lo que sobreviene. El cambio deviene radical cuando exige un cambio de los modos de leer el cambio, cuando leemos con otras herramientas, cuando usamos otros modos de ver la realidad, cuando transformamos esa situación. Ahí vendría el cambio. El tercer punto del texto habla de instituciones perplejas e incertidumbre. Seguimos hablando de algo que pasó en el 2001, pero que nos cabe completamente para la actualidad.
Al principio él cita a la Guía de Perplejos de Maimónides. Y dice, la cita dice lo siguiente: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si la arena fuera piedra. Partimos de la base que les contaba antes, de esa estructura, que el Estado era la institución de las instituciones. O sea, constituía una meta-institución exhaustiva que aseguraba las condiciones de cualquier institución. El Estado contenía las instituciones en el momento del control total del Estado, de nuestra soberanía, digamos. Porque, como intentaré defender enseguida, dice Ignacio Leucovitz, no es concebible la institución sino en un marco institucional. Es inconcebible la institución sin meta-institución que disponga las condiciones. Y el Estado proveía no solo el esquema mismo del ser institución, también aseguraba las condiciones efectivas para el existir de las instituciones. Literalmente, el sólido continente institucional contenía una laguna. Esa laguna era el mercado liberal. Digamos, había un sólido continente institucional que contenía el mercado. Pero esa laguna crece, se desborda, se descontiene, se vuelve incontenible. Lo llaman neoliberalismo, o tercera ola, o globalización, o algo. Se ha revertido la trama. Esa laguna devino océano. Y ahí es donde aparece su concepto de fluidez. La fluidez es ese océano que nos atrapó, que nos tomó por rehenes en algún punto y dejó islotes, dejó fragmentos sólidos flotando, partes, parcialidades estatales, digamos. Esa laguna, que era una pieza del tablero estatal, se convierte ahora en tablero de otra lógica. Ahora todas las demás piezas transcurren en el ámbito propio de lo que era solo una pieza. Esa pieza devino hegemónica, devino condición de todo el juego, y alteró el juego de modo tal que las antiguas piezas no conocen las reglas de este nuevo juego. Quizá las reglas no sean desconocidas, sino meramente inexistentes. A la vez, el Estado era el tablero. En esta reversión se convierte en una pieza entre otras el Estado. Forma parte, una parte de todo lo demás, que es esta marea o esta laguna o este océano. Entonces la pregunta ¿es posible transformar en situaciones habitables lo que en principio no son más que fragmentos? ¿Es posible transformar en situaciones habitables lo que en principio no son más que fragmentos? ¿Estamos condenados a anhelar un Estado que totalice? ¿Queremos volver a un Estado que totalice para poder lidiar contra él después? ¿O podemos prescindir de nuestro pensamiento de la instancia de destitución del Estado para convertir esos fragmentos inorgánicos en situaciones con sentido? O sea, podemos bancárnosla así como está. Y la última pregunta es, ¿necesitamos fingir que es piedra la arena? La cuarta figura que quiero contar de ese libro es la figura del yo. Hasta ahora vimos el consumidor, son como cartas de tarot, ¿no? El consumidor, la catástrofe, las instituciones, el yo. Y en esta aparece una pregunta nueva. Seguimos pensando que esta es una charla sobre preguntas para hacernos y para seguir pensándolas, ¿no? Pero entonces, con precisión, un tanto más insidiosa, ¿cómo se constituye un sujeto responsable en el encuentro con otro? ¿Cómo se constituye un sujeto responsable sin compartir un conjunto de ideas, sin que pensemos igual, sin una condición de clase que nos homologue, sin unos axiomas o unos valores, sino a través o mediante un problema o un encuentro? La primera salida defensiva que puede surgir a todo esto automática es una salida del patrimonio filogenético, dice él, que nos dispone como especie gregaria, o sea, un colectivo sociológico que determina unas pertenencias de conjunto y de una venerable tradición moral antiegoísta que nos dispone como realidades solidarias, como si esto se podría resolver así, pero no. Y en todo esto surge, en ese yo, en esa idea de yo, surge un nosotros, surge cuál es el nosotros de esa situación. En su automatismo, estas determinaciones tradicionales de nosotros nos defienden de la composición de un nosotros que se está iniciando contingentemente en las situaciones. El nosotros no puede ser perdurable, es contingente siempre. En esta situación hay un problema, y esta es la quinta figura, el nosotros.
Sumamos una complicación, dice Leucovitz. Nuestro nosotros es oficialmente contingente, no es un nosotros que pueda dar lugar a una estructura. Nosotros tiene la misma dificultad que cualquier cohesión en la fluidez, la alteración implacable de las condiciones del encuentro. Por eso el encuentro no puede ser un momento de encuentro, sino un proceso permanente de encontrarse. Bueno, habla del estado fluido, de la subjetividad de la fluidez, y eso es un poco el subtítulo del libro. Me interesaba poner en consideración cuál es la idea de nosotros en todo esto, porque es la que produce esta segunda parte de lo que podría llamarse el urbanismo de la cooperación, o en qué momento hay cooperación, en qué momento hay nosotros, quiénes somos nosotros. Leucovitz en nosotros lo define con las asambleas, por ejemplo, ¿no? Las asambleas populares que hubo en la Argentina en el 2001, post-2001, o los movimientos de trueque, o esas movilizaciones que hacían que se construyera una nueva forma de vínculo y una nueva dinámica. Y ahí le encontraba las raíces de un posible nosotros, que fue como quebrantado en algún punto para regularizar y para volver a la normalidad. En esa situación de idea de la normalidad también me interesa pensarlo porque hay una repetición sobre qué va a ser la normalidad a partir de ahora. Él cita en un momento a Marechal, dice que una revolución no se legitima por la doctrina que lleva al poder, sino por las aperturas que ofrece a lo posible. Otro nosotros es posible. O sea, lo que tenía también es que tenía un grado de optimismo también, de que veía que hay una posibilidad. En el prólogo del libro aparece una definición de nosotros, que está escondida, pero que me parece que está buena para cerrar la idea del nosotros acá. Él cita a Diego Tatián, no lo conozco, y dice, como comprendió Diego Tatián para la idea de comunidad, nosotros no es un lugar al que se pertenece, es un espacio al que se ingresa para construir. No tenemos pertenencia por pertenecer, sino pertenencia por construir dentro de esa situación de pertenencia. Entonces, acá viene la idea de trabajar con estas dos palabras. Por un lado, el concepto de urbanismo como la vida en común y el concepto de cooperación dentro de esta cuestión, dentro de una construcción de un nosotros real y no un nosotros potencial, ni voluntarista, ni buenista, ni nada que se le parezca. Al mismo tiempo que estaba escribiendo Leucovitz en el 94 el artículo sobre los consumidores, Peter Sloterdijk estaba escribiendo En el mismo barco. Es un libro también que trabaja sobre luego de la ruptura digamos, del bloque socialista y de la cuestión del advenimiento de la globalización. Él cita una frase que a mí me gusta mucho ponerla en juego, que no habría que tomarla como una crítica a la democracia, sino como una crítica a los que participamos de ella. Cuando los hombres occidentales se definen hoy despreocupadamente como demócratas, no lo hacen la mayor parte de las veces porque tengan la pretensión de cargar con la cosa pública en las labores cotidianas, sino porque consideran con razón que la democracia es la forma de sociedad que les permite no pensar en el Estado ni en el arte de la copertenencia mutua. Me estoy acercando a los 40 minutos, espero que por allí nos hayan podido avisar si tengo que ir cortando para dejar para conversar, pero todavía me falta un poquito para la charla. No está en contra ni Leucovitz cuando dice pensar sin Estado está en contra del Estado, sino que no está hablando de una expresión de deseo pensar sin Estado, sino que está diciendo en ese momento estábamos sin Estado, podemos seguir pensándolo sin ilusionarnos tanto, hasta que no lo tengamos, si es quienes los desean que exista como tal, para luego trabajar sobre eso. Pero tampoco en estas citas se está criticando lo democrático, sino decir, bueno, la democracia a veces es un salvoconducto porque no produce ni formula modalidades de construcción colectiva, sino expectativas. En ese sentido, bueno,
Mi pregunta ahora, volviendo a la cooperación, por un lado, la palabra cooperación viene a reemplazar colaboración porque Rick lo puso en el título como colaborativo. Yo creo que son sinónimos, pero en este caso cooperación me sirve porque está inscrita en una tradición argentina. Lo hablo desde aquí, como les avisé al principio, porque cooperación viene de cooperativa, o sea, cooperativa y cooperación forman parte de ese mismo tándem, digamos. Y mi pregunta era sobre qué tradición se inscribe en nuestra idea de ciudad. ¿Cuál es la tradición que terminó ganando? ¿Cuál es la que construyó la ciudad? Porque no hay una sola tradición, no hay una sola forma de hacer una ciudad, no es una sola forma de pensarla. ¿Cuál es la figura que operó para hacer la ciudad que tenemos? ¿Y cuál es la que perdió? Yo creo que perdió la de la cooperación. Y en ese punto me interesa hablar de figuras que trabajan sobre el tema de la cooperación. A mí me gusta mucho el ejemplo del Hogar Obrero, que es una cooperativa fundada en 1905 y fundida en 1990, que vivió todo el siglo XX, vivió a partir de producir una dinámica social enorme, construcción de vivienda, ayuda mutua, provisión de alimentos, construcción de diferentes emprendimientos, fabricación industrial, el modelo cooperativo de ayuda mutua como fenómeno terminó siendo, tengo una cifra que tomé para cuando estaba terminando su época de vida, digamos, en 1990, era la sexta empresa más importante del país en el sector servicios y la más grande entre las privadas, con una capital de 650 millones de dólares y alcanzó a tener 2 millones de asociados y construyó, bueno, una enorme cantidad de viviendas, se lo puede rastrear en la historia y demás. Digamos, en contiguo con eso, tengo otro ejemplo, que es el ejemplo de la ley 341, que es la ley de autogestión de la vivienda, que es una ley que se formuló en el año 2000 y que propendía a que se pueda construir vivienda de interés social autogestionada a través de cooperativas y otro tipo de emprendimientos. Y fue vaciada de contenido, se mantuvo, pero fue vaciada literalmente por las diferentes legislaturas que fueron teniendo algún tipo de incidencia para poderla reglamentar. Y en ese sentido también, digo, el valor democrático tiene que ver con en qué momento estamos atentos o no estamos atentos a lo que está pasando. Digo, la legislatura actual en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, aprueba, digamos, del mismo modo quienes son oficialistas y opositores, venta de suelo público sin ningún problema. Digamos, no quiero decir solamente que alcance con la representación que propugna nuestro voto democrático, que no está puesto en discusión en este momento, sino lo que está puesto en discusión, cuáles son las cosas que podemos hacer y podemos divulgar dentro de la cuestión de lo estrictamente actuante en términos del urbano. Y en ese sentido, al ser pocos nosotres, de este grupo que se interesa en temas urbanos y que se interesa en temas urbanos que tienen que ver con el sentido de la vida en común, me interesa que podamos salir a diseminar cierta transformación o modo diferente de ver las cosas. En un momento la tentación era, bueno, empecemos por las escuelas, tratemos de poner estos temas en discusión, construyamos contenidos, construyamos formas de transmisión de conocimiento sobre la ciudad y de la pertenencia de todo lo que tiene que ver con el ambiente, no solamente con la cuestión estrictamente del consumo, de la extracción y de otro tipo de fenómenos que son los que van acaparando toda la tapa de los diarios, digamos. Básicamente, cuando alguien tiene que marcar el índice de popularidad de un gobierno, habla de la producción automotriz o del consumo o del aumento de consumo, digamos. No hay otra valoración que no sea a base de la cuestión mercantil, ¿no? No hay una cuestión que tenga que ver con un sentir social o con una cuestión que tenga que ver con algún tipo de interés de un espíritu de comunidad. Vale decir, bueno, con votar por ahí no alcanza. Y lo que quiero leer últimamente, para lo último, digamos, para también si me gustaría, si hay posibilidad de conversar, no sé si, no me fijé a ver si las preguntas y eso, si hay preguntas o
hay muy lindos saludos, pero no hay preguntas todavía, así que voy a explayarme un poquito más. Tiene que ver con un segundo libro, que es este. Se llama La ofensiva sensible, de Diego Stulwark. Salió en agosto del año pasado, muy reciente también. Nosotros en el taller de la facultad, en nuestra cátedra, nos propusimos este año tomarlo como un tema de estudio, este libro. Yo creo que es la continuación del Pensar sin Estado, para mí. Diego es parte del grupo, digamos, también de Ignacio Leukovitch, o sea, es un integrante de ese modelo de pensamiento también. Y quería leerles el concepto de crisis un poco para sumarlo a lo de catástrofe anterior y para ponerlo en contexto de la cuestión actual respecto a cómo estaríamos parados en ese punto. Porque pareciera que las crisis que nos atraviesan son las que transforman algo, ¿no? Él dice, la crisis ya ha sido pensada, incluso demasiado, y se la ha pensado desde la preocupación por la norma, al menos en dos ocasiones. Desde la voluntad de inclusión, se refiere al kirchnerismo, digamos, básicamente al periodo de los 10 años de interés por la inclusión, digamos, y desde la racionalidad neoliberal. Dice, hay una preocupación doble, digamos. Estas fueron dos tentativas apuradas por salir de la crisis, por afirmar una normalidad para la vida. En este tercer capítulo, que es sobre el que se está basando, nos proponemos dejar atrás esos modos reactivos de ser y de pensar para adoptar la perspectiva del reverso. Se trata de una inversión del punto de vista. En lugar de profundizar en los análisis sociales sobre la crisis, adoptar el punto de vista de la crisis. En lo que sigue, se trata de pensar desde esas sombras y vacilaciones siguiendo la premisa metodológica de León Rosichner, según la cual la naturaleza es la prolongación inorgánica del cuerpo vivo. El momento plebeyo será tomado con relación a un tiempo por venir, a un espacio en constitución, a una unicidad plástica, a una imagen cristal, a unos movimientos centrífugos, a una historicidad entendida como medio de conexión entre luchas presentes y pasadas. Vale decir, la crisis nos atraviesa de tal forma que la crisis somos, ¿no? Es la forma de vida, no es lo que va pasando cada 10 años. La crisis es la crisis es la vida. Por lo menos en cómo está siendo atravesada por las diferencias. Digamos, los sistemas de exclusión existen, los sistemas de exclusión existieron. La fórmula de toda esta charla tiene que ver para poder producir alguna transformación respecto a eso, cómo modificar, porque salir a hablar del urbanismo sin pensar en que las cuestiones de lo urbano no hagan más justas las relaciones entre las personas o que no se vuelvan las asimetrías tan grandes o que no se trabaje a partir de la pérdida de cierta identidad en muchos de los casos, o se trabaje en cierta mejora de las condiciones y de las formas de vida, si no, no tiene sentido esto de lo que estamos diciendo. Tiene que ver más que nada con apuntar a ese lugar, ¿no? A un lugar que atienda a esa situación excluyente, esa situación de connotación excluyente que tiene la razón de ser de nuestros comportamientos como ciudadanos y dentro de la ciudad. Entonces él habla del momento plebeyo. Yo creo que me tomo el atrevimiento de interpretarlo, por ahí me estoy equivocando también bastante, no es mi disciplina, entonces me estoy metiendo en cosas que por ahí no me corresponden. Pero él cuando habla de momento plebeyo, entiendo que también tiene que ver con ese nosotros del que hablaba Ignacio Leukovitch. El momento plebeyo, él dice lo siguiente, lo define de alguna forma, dice, el momento plebeyo es el reverso flotante de lo popular, una falla o interrupción en los mecanismos de adaptación y de reacción con los cuales se transita de una situación a otra. Es una suspensión, al menos provisoria, de los modos habituales de la percepción y de la acción. Estado de ambulante, anomalía sensible, ni fenómeno sociológico ni objeto etnográfico. Es una visión desde la crisis, una aprehensión de las estructuras de relaciones normadas en medio del colapso perceptivo. Como movimiento centrífugo es posible en todas las clases sociales, aun si su potencia revolucionaria pertenece a las clases explotadas. Para mí este libro me interesa mucho porque si bien está hablando de un contexto social, sociológico, político,
de alguna manera eso implica a esta situación respecto al pensamiento urbano. No nos excluye de pensar sobre este tipo de bases que se están tratando de escribir o de narrar. Leer esta crisis, leer la situación de cuál es el reverso del urbano. Ayer Julieta habló de la imaginación política como una especie de invitación también. Yo creo que la invitación de imaginación urbana es para esta charla. Una invitación a la imaginación urbana tiene que ver con de qué manera poder llegar a esta situación de contribución a que se desmitifique el conocimiento de la ciudad. Que ir contra la mistificación de ese conocimiento de la ciudad. Una especie de emancipación de ese cerrojo urbano que tiene la especialización, ¿no? Que tiene la cuestión de que hay solamente unas personas en una oficina decidiendo la vida de otras personas. Y una invitación a la imaginación urbana sobre todo. Una cosa que me interesa dejar como última, para así quedan 10 minutos por lo menos para poder conversar con ustedes, si hay alguna pregunta o algo así, es poder tomar conocimiento sobre estos temas y facultar para incidir en la diseminación de la imaginación urbana para neutralizar las ocurrencias de oficina. Me refiero por ocurrencias de oficina a estas cuestiones de, por ejemplo, hoy tengo un tiro federal, es un espacio público, lo vuelvo un negocio inmobiliario. No sé, ese tipo de ocurrencias, que de un día para el otro uno se entera y se le ocurrió a alguien. Es un caso para quienes no son de la Ciudad de Buenos Aires, un ejemplo muy específico, muy particular de un pensamiento de alguien que transforma la ciudad de un plumazo sin ninguna otra cuestión que su propia ocurrencia. En todo esto, finalmente, en esta invitación a que tratemos de buscar las formas de asociativas y de cooperación de la mejor forma, lo que por lo menos me queda a mí es tener un acto de confianza en la multitud, confianza en que la posibilidad de que esto se vuelva un poco más masivo, de que se vuelva mucho más popular de alguna manera, pueda construir no solamente un acercamiento sobre la cuestión de la exclusión, sino también la confianza en que se pueden hacer múltiples cuestiones que no solamente pasan por la esfera del anverso del urbanismo, sino también por este reverso urbano, utilizando las palabras de Diego Stulbart sobre el reverso de lo político, que podría implicar esta cuestión de entender al urbanismo como la vida con los demás o con les otros. Bueno, hasta aquí es lo que tenía para contar, para leerles, para poder también seguirla de alguna forma. Vuelvo a agradecerle a Ricardo la oportunidad de habernos invitado a todo este grupo. Acá hay algunas, está Maxi que dice, podés hablar sobre volver a la normalidad. En lo personal me asusta mucho que este deseo masivo, por lo menos en los medios, se dé sin reflexión. Bueno, la idea de la normalidad es una idea como bastante interesante porque hay una idea sobre la pérdida. Yo entiendo que hay mucha pérdida en muchas personas que han sufrido mucho. Entiendo que la normalidad le preocupa mucho más a la gente que está dejando de ganar más que la que perdió. Entonces, me interesa ver y valorar la cuestión de que la normalidad que existía antes no era tan normal. Y pensar esta situación de que en definitiva hay algo que dijo ayer, en estos días, ya el martes creo que fue, que habló Germán junto con Pichio. Yo lo tenía como pensado en relación a la figura de Buster Keaton, ¿no? De que hay alguien que está proyectando la película, que nos está proyectando una película que nos hace caer todo el tiempo. Esa situación es darnos cuenta también de que muchas veces tenemos que darnos cuenta que eso era solamente una película, que eso eran solamente imágenes, que esa no era la realidad y que solamente nos estábamos moviendo por pantallas de ficción y por proyecciones de otro y por proyectos de otro, o sea, proyectaciones de otro,
por sobre nuestras vidas. Y bueno, no sé, ese grado de conciencia me parece que es interesante poderlo poner en juego. Es un grado de conciencia más que nada afectiva, porque en definitiva no tiene más que entender un sentido más, más reflexivo sobre cómo son las formas de vida en la actualidad y qué es lo que consideramos lo normal. Hay un apuro muy grande por muchas cosas. Yo les recomiendo que vayan al YouTube de Bifurcaciones y escuchen que la charla de ayer de Julieta es muy interesante. Lo que dijo Germán, yo lo refiero ahora con lo de Buster Keaton, pero esto también en algún momento es esto que estaba pasando. Realmente nos podríamos tomar un rato para pensar si esto que estábamos viviendo era algo considerado normalidad. Bueno, nada. Sol pregunta, ¿qué es normal? Buena pregunta. Ezequiel dice, ¿crees que las cooperativas de trabajo vayan a cobrar un rol importante post pandemia? Yo creo que también las palabras están en juego, ¿no? Yo creo que cooperativa es una cosa que es una figura legal, que tiene un marco normativo, tiene muchas posibilidades, ha sido muy bastardeada, también ha sido muy implosionada desde adentro, o sea, no solamente desde afuera, porque no interesa como un modelo de producción, sino también desde adentro mismo, porque no se han sabido cuidar esas situaciones casi muy valiosas que tienen. Entiendo que puede haber también mutaciones, ¿no? Como los virus que nos han atacado. Podríamos llegar a mutar ciertas fórmulas y tener un poco más de imaginación. No sé, la invitación a que pensemos juntos tiene que ver con esa confianza de que cuanta más gente pensando en esto, no solamente va a encontrar la vacuna del virus, sino también va a encontrar algunas soluciones de trabajo colectivo que ahora no están en juego. Nada. ¿Qué espacios de la ciudad, dice Nati, crees que van a tomar un nuevo protagonismo como escenario de protesta social a raíz de la visibilización de ciertos reclamos que ahora toman más fuerza con la pandemia? Es una pregunta difícil porque esto ya entra dentro del rango de la futurología y dentro de la predictibilidad social. Me parece que las conductas sociales son inaprensibles y que hay que saberlas ver y actuar en su momento. ¿Crees que es un puntapié para repensar cómo diseñamos esos espacios? Bueno, si sabemos cuáles son esos espacios, podríamos llegar a arriesgar eso. Pensaría que la cuestión del diseño no es el centro de la cuestión. Pensaría que hay otras cosas que forman parte de la, digamos, de la escena en un momento como el que vivimos. Casas Andinas, la pandemia mostró en las ciudades su rostro más dramático, el urbanismo no podrá pasar por alto tal situación. Es verdad, coincido con vos. Mariana dice que cree que se comienza a dejar de ver el espacio físico. Sí, coincido que estos momentos que la virtualidad nos gana, nos empieza a poner una ficha nueva. Ella dice, cosa complicada en facultades de arquitectura, el espacio es espacio de acción y no sé si eso se diseña. Y es muy buena la observación que haces. Adri dice, el rol de lo afectivo va tejiendo toda tu charla. ¿Podés decir algo sobre eso, sobre lo inmaterial en la construcción de lo urbano? Lo inmaterial en la construcción de lo urbano. Sí, bueno, porque hay algo que estamos acostumbrados, en los que nos formamos en la disciplina visual, que es la arquitectura. Yo me elegí un lugar que me gusta de mi casa, me gusta la cuestión de lo visual, pero me parece que es una cultura que construir. O sea, por eso estamos trabajando juntos con vos. Así que, a ver si pensamos algo. A ver si me estoy comiendo algo más. Bueno, Sofi dice, ¿cómo crees que podría el urbanismo colaborar en una pandemia? Está personalizado el urbanismo y eso es otro de los problemas que por ahí tiene la charla y la palabra. ¿El urbanismo quién es? ¿Quién somos el urbanismo?
si estamos pidiendo que el urbanismo seamos todos, todas, podríamos pensar doble, ¿no? Podemos pensar aprovechar la movida como para entender primero quién encarna esto, cómo se encarna esta situación de creer en una posibilidad de volver una materia pública las cuestiones de la ciudad. Acá Moraima pregunta, hablaste de que las disciplinas profesionales responden al mercado. ¿Cómo crees que se deben replantear las universidades para poder cambiar esa mirada mercantilista? Y bueno, no sé, no lo sé. No lo sé porque ahí ahí hay que hablar mucho, me parece. Yo creo que hay que conversar mucho en el interior de las facultades de estos temas también. Por eso me interesa este tema construirlo. Yo en un punto estoy muy ilusionado con que en algún momento podamos llegar a las escuelas primarias y secundarias, por eso les contaba lo del libro que estamos pensando con Ricardo, pero en bifurcaciones, pero también las universidades tienen mucho que hacer y mucho que decir y hay mucha idiosincrasia del establishment involucrada en muchos de los que están dando clases en las facultades. Entonces, me da la impresión que siempre se trabaja desde un lugar muy difícil porque hay que construir, hay mucho por hacer, mucho por construir en ese sentido. Bueno, vuelvo a agradecer a Ricardo por la invitación. Gaby dice, el espacio público hoy está vedado y parece que se volvió un terreno hostil de miedos. ¿Crees que después de la cuarentena va a ser difícil volver a apropiarnos? Y sí, sí. De vuelta, ya veremos también, ¿no? Puedo decirte mi opinión ahora, pero ya veremos. Faltará, pero todo este ciclo de charlas llegan a los alumnos que puedan llevar su aporte a las cátedras. Ojalá. Eso nos dice Ray, un conejo. Bueno, les quiero agradecer que estuvieron. Quédense en las casas mientras podamos. Salgamos cuando podamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que podamos repensar en esto. Por lo menos yo voy a tratar de seguir pensando en esto. Invito también a que se multiplique el pensamiento sobre este tema. Abrazo grande y nos estaremos viendo.